Gracias, presidente. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y Empuje Migrante. Perdón. Bueno, presidente, pues ayer precisamente se dio un mugrero, le iba a decir. Ayer causó una reacción rabiosa de parte de medios de comunicación tradicionales, como les llama usted, el apoyo que manifestó Alejandra del Moral, ex candidata a la gubernatura del Estado de México por parte del PRI, a la doctora Claudia Sheinbaum. Incluso un conductor de MBS con palabras altisonantes en contra de Alejandra del Moral, y así a Azucena Uresti, llamándola traidora, López Dóriga y otros, presidente, pero pues como no sé si usted tenga algo que comentar en relación de estas alianzas, que incluso Pedro Miguel salió a comentar que en el 2018 pues se dieron muchas alianzas similares. Y bueno, en relación a esto, presidente, pues es esta transformación que se está viviendo en medios de comunicación, pero también le pido sus comentarios en relación a que hace unos días el conductor Ciro Gómez Leiva dio una conferencia, una entrevista con Telemundo, que no se transmitió aquí en México, sino en Estados Unidos, y bueno, pues el conductor habla que se retira en octubre, cuando usted termina su mandato, hace mucho énfasis en eso, que es cuando termina usted su mandato. Incluso el entrevistador le dijo, entonces estás contando los días, y dijo, pues no precisamente, pero pues sí faltan unos meses. Advierte que no se va a ir a jugar golf, porque dice que pues que no, que va a seguir en esto de la producción de medios, pero en otro término, que no se va del país, o no sé, se rumoraba antes de estas declaraciones que pensaba irse del país, no sabemos. Aclara también, asegura, que no sabe por qué usted lo critica tanto. Insistía este entrevistador de allá de Telemundo que por qué esos que le llaman ellos ataques, ¿no? Y bueno, él dijo que no sabía, y pues llama mucho la atención. Fue una entrevista de casi 30 minutos donde dice que no ha habido transformación, que no se ha cambiado nada, que el país desde su punto de vista está peor que antes, que en otros sexenios. Entonces, sí es parte, y curiosamente utiliza la palabra que ya es parte de su movimiento de usted, dice que su vida necesita una transformación. Entonces, pero que no ha habido transformación en México desde su punto de vista. Entonces, sí me gustaría sus comentarios en relación pues de esta transformación que se está viviendo en estos comunicadores, presidente, si me hace favor. Gracias. Bueno, tendríamos que ir de nuevo al fondo, lo que ya hemos venido repitiendo, porque si no, no se entienden las cosas. Hay dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Y esto lleva a que haya definiciones que sin simulación, de manera sincera, pues todos fijemos con claridad nuestra postura y actuemos de manera consecuente, actuemos como pensamos. Siempre que hay una transformación, son tiempos de definiciones, y ahora estamos viviendo un proceso de transformación y no hay para dónde hacerse. Como decía Juan Álvarez, de manera muy coloquial, esta ancheta, que entiendo es una tela, es tan angosta que no hay ni para dónde hacerse. O sea, ya no se puede simular, no hay cabida para la indefinición, aunque no debe de haber maniqueísmo en estos tiempos. Es muy difícil la moderación en lo político, es muy difícil el zigzagueo, el actuar en el centro, actuar de manera gelatinosa, blandengue, para que se entienda. Son tiempos de anclarnos en nuestros ideales, en nuestros principios, y decir, así somos. No son tiempos para la hipocresía. Eso es una transformación. Entonces, muchos se la habían pasado muy bien, sin tener que definirse, incluso engañando de que eran independientes, de que ellos no tenían partido. Se acuñó, porque eso es nuevo,
lo de la sociedad civil, lo de las organizaciones no gubernamentales, los ciudadanos y candidatos independientes. Todo eso se creó. Entonces, andamiaje político para ocultar el fondo de los grandes y graves problemas nacionales. ¿Cuál era ese fondo? La corrupción. Cómo una minoría se apoderaba de todo lo que pertenecía a todo un pueblo. Y quienes ayudaban a que se produjera esa ceguera colectiva, esa falta de toma de conciencia de lo que realmente estaba sucediendo, eran los intelectuales orgánicos y los medios de información, que en sentido estricto eran medios de manipulación, porque eran los que ayudaban a legitimar todo ese atraco, toda esa corrupción de una élite, que eran los dueños de México. El pueblo no contaba, pero que no nos entre por un oído y nos salga por otro. No les interesaba el pueblo. No le tenían ni respeto, ni mucho menos amor al pueblo. Por eso era una farsa hablar de democracia. Porque la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. ¿Qué les va a interesar el pueblo? Si deciden, en el periodo neoliberal o neoporfirista, convertir las deudas de una minoría en deuda pública. Lo que hicieron con el Fobaproa. Rescatar con un proceso viciado, violentando la Constitución, con el imperio de la corrupción, deciden trasladarle al pueblo de México una deuda de 3 billones de pesos. No les interesaba el pueblo. Y en política también. ¿Para quiénes escribían los periodistas? ¿Para quiénes hablaban los conductores de radio, de televisión? Pues para los de la llamada sociedad política y para justificar todo lo que se hacía en el régimen. Entonces ahora es distinto. Inició una nueva etapa y ahora el pueblo es actor principal, es protagonista principal, es el motor de este cambio. Ya no es un convidado de piedra, o ya no es el sujeto colectivo que acuden a él cuando necesitan legalizar y legitimar el régimen de corrupción, cuando hay elecciones. Y también esto para los jóvenes. Abajo se peleaban en elecciones municipales entre partidos. Los de más edad que platiquen cómo se peleaban. Pero arriba se unían. ¿Por qué se unían arriba y se peleaban abajo los partidos? Porque abajo era la administración del presupuesto municipal. Nada más. Sí, pero arriba era definir la política económica. Era definir si iba a haber aumento salarial o no. Eso no lo definía el presidente municipal, ni siquiera el gobernador. ¿Qué les podía interesar a los dueños de México? O a los que se sentían dueños de México. ¿Quién era el presidente municipal? ¿Quién era el gobernador? Lo que les importaba era cuál iba a ser la política económica. ¿Quién iba a ser el secretario de Hacienda? ¿Quién iba a ser el secretario del Trabajo? Eso era lo que les importaba. ¿Quién iba a ser el secretario de Economía? ¿De salud? Porque es con la política federal, la política económica, pues cómo se pueden cambiar las cosas realmente. Entonces, ese diferendo
pues es el que lleva a que algunos no estén de acuerdo con nosotros. Y es normal también, muy normal. ¿Cómo no se va a quejar Claudio X González, hijo? Si recuerdo perfectamente cuando me invitaron en Televisa a una reunión con empresarios y traficantes de influencia, porque no todos eran empresarios. Y uno de los que tomó la palabra fue el joven Claudio X González, apoyando, porque también había tomado la palabra, Roberto Hernández, el que era dueño de Banamex, ¿sí? Apoyando el que Banamex, o los dueños de Banamex, los accionistas de Banamex, no habían pagado impuestos. Vendieron Banamex a Citigroup en 12,000 millones de dólares y no pagaron un centavo de impuestos. Entonces me reclamaban porque yo estaba denunciando eso. Entonces su argumento era que habían actuado de manera legal. Y yo entonces hasta les concedí, sí, puede ser que sea legal, pero es inmoral. ¿Cómo van a recibir 12,000 millones de dólares y no pagan un centavo de impuesto? Si la venta o la compraventa, si en vez de que Citigroup comprara Banamex hubiese comprado Citigroup, tenían que pagar 3,000 millones de dólares en Estados Unidos de impuesto. Y aquí no pagaron nada. Y cuando dije que actué de manera moderada, bondadosa, es que ni siquiera fue legal, porque para no pagar esos impuestos se tenía que haber llevado a cabo una operación en la Bolsa de Valores, y en ese entonces Citigroup no participaba en la Bolsa de Valores. O sea, no le correspondía, aún con la legislación vigente, tenían que pagar el impuesto. Entonces, les estoy hablando del 2006, de esa reunión. Ahora, 2024, 18 años, pues que me diga que soy un enano moral, pues no es para sorprendernos, ¿no? Él es un gigante. Nomás un abrazo a los que les llaman enanos. Pero ese es el fondo, y es lo mismo de Ciro. Llevamos años que él nos explica por qué tenemos diferencia. Que se acuerde que él me condenó durante el desafuero, porque me hace una entrevista, eso fue en el 2004, más o menos. ¿Qué vas a hacer? Me dice, a ver, consíguela. Puede ser que esté ahí. ¿Qué vas a hacer si ya estás desahuciado políticamente? Pues fíjate que estoy acostumbrado a luchar. Eso fue lo que le contesté. Pero luego, poco después, porque a lo mejor a él ya se le olvidó, yo no odio, pero no olvido. Y aunque ya estoy chocheando, como dicen también mis adversarios, todavía recuerdo cosas, ¿no? A partir de ahí, Ciro fue copartícipe, para que se entienda mejor, fue cómplice del fraude electoral del 2006, porque usaron a Ciro con una encuestadora de estas, Patito, que crearon así de la noche a la mañana. Yo llevaba bastante ventaja y de repente en esta encuestadora, y Ciro se encargaba de dar a conocer los resultados, estábamos empatados con Calderón, cuando no era así. Esa encuestadora, para tener el contexto, la creó un señor junto, desde luego, con Calderón y con otra persona que, como he finado, no lo voy a mencionar, con ese propósito, ¿no?, de ir preparando el terreno a que iban a hacer unas elecciones muy reñidas y que iba a haber empate para poder llevar a cabo el fraude electoral. Ese señor
cuando se roban la presidencia, pasa a ser el director del CISEN, Guillermo Valdés. GEAISA. O sea, CISEN, que por cierto ese señor en el CISEN nunca vio nada de lo que hacía, ¿cómo se llama este señor? García Luna. Nunca vio nada. Es más, hasta acaba de declarar que él no vio nada. Y no se olviden de que el CISEN no son siglas, era el sistema de espionaje del gobierno que creó Carlos Salinas de Gortari, en donde se formó desde joven García Luna, para tener toda la película completa. Entonces Ciro trabajó en eso. O sea, un poco para recordarle la memoria de cuánto data el tiempo en que hemos tenido diferencias y él ha estado en contra de lo que yo he representado. Ya después vino lo que más se conoce, cuando se ponen de acuerdo, que también en abono a Ciro y a muchos otros, a López Dóriga y a Loret de Mola y a otros más, pues no por decisión de ellos, sino porque ellos están en un segundo nivel. Por decisión de sus jefes deciden promover a el licenciado Peña Nieto y lo convierten en un fenómeno mediático único en la historia del país. Toda una historia que por respeto no quiero subrayar aquí, pero es un acto publicitario político de grandes magnitudes. Entonces ahí también Ciro contribuye. Creo que la misma encuestadora de aquellos tiempos, del 2006, empieza a manejar, ya lo hemos dicho aquí, de que el licenciado Peña Nieto lleva 20, 25, 30 puntos arriba, está en las nubes, pero 100 días en la televisión. ¿Y cómo vamos hoy? O algo parecido, ¿no? Y se acaba. Imagínense. Desde marzo. Pero miren aquí cómo estaba. ¿Por dónde andaba yo? Por acá. Era como para decir, ahí nos vemos, ¿no? Échale ganas. Échale ganas. Ahí la llevas. Vas muy bien. Pero esto diario. Pura propaganda. Y abajo sí. Sí, porque sí, la señora iba arriba. Sí, pura propaganda. ¿Qué no sabía él lo que hacía? Entonces, pues no sucede así, la diferencia es de otro tipo al final. Y entonces a los 3 días o 5 días ofrece disculpa. Y dice, ya no vamos a presentar encuestas o algo así. Pero, ¿y el daño causado? Entonces, que entienda Ciro, que entienda López Dóriga, que entienda Loret de Mola, otros más, pues que no es nada personal, sino que son 2 proyectos, ellos tienen un trabajo, nosotros tenemos una causa que defender. La diferencia es que nosotros no lo hacemos por dinero, nosotros lo hacemos por ideales, por principios. Entonces,
Pues por eso a ellos, él gana 5 veces más que yo, que soy presidente de México. O sea, debe ganar 1 o 2 millones de pesos al mes. Lore de Mola, 2, 3 millones. Krause, hijo, 5 millones mensuales. El otro señor que sigue insistiendo y que el New York Times, que habla de no sé cuántos asesinados, ¿no? El New York Times, mentiroso igual que la mayoría de los medios convencionales, no solo de México, del mundo. Jorge Ramos, 17 millones de pesos mensuales. Bueno, pero es su trabajo de ellos. Nosotros tenemos el nuestro. Y somos muy felices. Y yo espero que también ellos sean felices, ¿no? Y que comprendan que no podemos tener la misma forma de pensar y de ser, y que además son libres, nadie es perseguido, nadie es censurado. Imagínense si a Salinas, Claudio X o a cualquier presidente le dice enano moral o insultan como lo hacen conmigo. ¿Por qué no tengo problema? Primero, porque tengo mi conciencia tranquila, y segundo, porque sé que esta es una causa justa y sublime, noble, porque es en pos de otros. Y cuando se lucha por una causa justa, se debe estar dispuesto a pagar cuotas de humillación. Porque todo eso se supera con la gran satisfacción que produce estar trabajando por los demás. Ese es el idealismo. Esos son los principios. Entonces, lo que puedo decir, en el caso de las estaciones de radio, de televisión en Estados Unidos de habla hispana, pues no hay mucha diferencia. No porque está en Estados Unidos es como el New York Times o el Financial Times, ya están haciendo un periodismo profesional, objetivo, cercano a los ciudadanos, distantes al poder. No. A esas televisoras también de habla hispana, pues tienen intereses, son corporaciones que tienen intereses en Estados Unidos y en México. Afortunadamente, volvemos a repetir que el pueblo de México está muy consciente, muy despierto, y por eso resistimos toda la andanada, la gran lanzada, la guerra sucia. Y ya además estamos a días de las elecciones. Ya nada más mañana vamos a estar aquí y el domingo ya vienen las elecciones y ya en la noche ya sabemos, ¿sí? Y van a ser elecciones tranquilas, pacíficas, y vamos a volver a dar a los mexicanos una muestra de mucha responsabilidad. Va a ser ejemplo. O sea, nada de el México de los fraudes. No. Eso se quedó atrás. Gracias, presidente. En otro tema, presidente, uno de sus programas que más sorprendió y bueno, que es muy bien visto, es la atención a nuestros pueblos originarios, a nuestros pueblos indígenas. Déjeme comentarle que en algunos reportajes que hacíamos antes de que usted llegara, efectivamente los pueblos indígenas estaban muy indignados, muy enojados porque pues se les tenía en el abandono. En el Senado de la República hay un senador de origen de pueblos originarios, Adolfo Gómez Hernández. Este senador, incluso para hablar, primero tiene que pensar en su lengua,
lengua para hacer la traducción al español, porque no domina el español, aunque lo habla muy bien. Presidente, él es de Oaxaca. Entonces, pues desafortunadamente él fue el que trajo al Senado pues esta ritual de quitarle la cabeza a una gallina. Fue muy atacado, presidente. Los adversarios agarraron este tema terrible, incluso él fue muy pues señalado, muy acosado, pidió disculpas, ofreció disculpas. Y bueno, yo que he tenido oportunidad de entrevistarlo, pues la verdad es de que él pues es un hermano indígena, ¿no? Ahora ya pues senador de la República. Yo soy una defensora también de los animales, incluso, bueno, pues la compañera que vino a presentarle a usted este tema, respeto muchísimo su trabajo y lo voy a seguir respetando. Lo que sí me gustaría señalarle, presidente, es de que este senador de origen indígena, bueno, pues es un símbolo para sus comunidades allá en Oaxaca. Entonces, si pudiera comentarnos algo acerca de esta participación de los pueblos originarios, de indígenas en la política mexicana, y sobre todo, bueno, pues unas palabras a este senador, porque lejos pues de inhibir su participación, que continúe activo, pues que no sea un tema de inhibir su participación de las comunidades indígenas, porque sí fue verdaderamente muy atacado. Le publicitaron en todos los medios, ya se imaginará, incluso pues la senadora Lili Telles, ahí haciendo pues el show que hace ahí en el Senado y los otros grupos adversarios, ¿no? Entonces sí, me gustaría si pudiera algunas palabras acerca de esto, de la participación de nuestros grupos originarios y hacia el senador. Y otra cosa, presidente, también, ya vi que hace unos meses le decía yo me hicieron favor de pedirme la familia de Lorena Ramírez, incluso hablé con ella, con su papá, con sus hermanos, la maratonista de Rarámuri, pues que querían ver la posibilidad de que se formalizara algún apoyo ya sistemático, institucional, acerca del trabajo que ellos hacen. Y bueno, quiero informarle que hace unos días la doctora Claudia Sheinbaum se reunió con ella, incluso ella, la doctora, ayer vi que publicó sus fotografías con ella. Entonces, bueno, pues que se camina tal vez con esta participación, y si antes de que termine su gobierno, pues ellas tienen la ilusión también de entrevistarse con usted y de tomarse la foto como dicen, ¿no? Y también, presidente, por cierto, de los hermanos Rarámuris le envían una dotación porque les preocupa mucho su salud, del pinolillo Rarámuri. Ya ve que estamos apoyando ahí todo eso. Aquí se los dejo con Jesús, porque ayer que habló de la alimentación, pues dicen que para que le ayude a su estado de salud. Y ya por último, presidente, pues he estado hablando con algunos cónsules allá en Estados Unidos y pues están muy entusiasmados, algunos de ellos pues para el voto migrante el domingo. Entonces, que pues recordarle a nuestros hermanos que van a poder ir con su credencial a los consulados, no a todos, pero sí alrededor de 20. Y por ejemplo, el cónsul Juan Sabines, que ha sido un revolucionario allá en los consulados, pues se dice que van a estar abiertos desde las 10 de la mañana. Los consulados no son todos, son aproximadamente 20. Le voy a dejar a Jesús la lista para que a ver si lo comenta usted mañana, o para que estén enterados, porque hay mucho entusiasmo por parte de nuestros hermanos migrantes para participar. Sí, es todo, presidente. Bueno, decirle al compañero de Oaxaca que si ya ofreció disculpa, pues ya con eso es suficiente, y que son agravios pues que se reciben cuando uno comete errores, que todos los seres humanos cometemos errores, solamente el Creador y la naturaleza, ¿no?, pueden actuar con precisión y sin equivocarse. Lo importante siempre es rectificar, no caer en la autocomplacencia. Eso es lo más importante. Es de sabios cambiar de opinión. Y para alentarlo, mucho, expresar, porque puedo demostrarlo científicamente, que pertenece a uno de los pueblos con más cultura en el mundo. Y si eso no le llena de orgullo, pues ya, ¿qué más podemos hacer? Porque pertenece al pueblo de Oaxaca, son 16 culturas, es un pueblo excepcional, no hay en el mundo pueblos así. Imagínense, ya lo hemos dicho varias veces, en Oaxaca hay 570 municipios, pero 418 son de usos y costumbres, y las autoridades, los presidentes municipales no cobran, y todo es servicio. Todos los miembros de la comunidad dan servicio, desde jóvenes
tienen que dar servicio. Empiezan como topiles, policías, vigilantes, y ahí van ascendiendo. Y todo, sobre todo antes, porque ahora ya han cambiado las cosas para bien, todo lo que se había construido en un municipio, todo hecho por ellos, con tequio, con ayuda mutua, todo. El palacio, el templo, iglesias bellísimas, las plazas, las infaltables canchas de básquetbol, todo hecho por ellos. El camino, desde luego, pueblos limpios que protegen la naturaleza, que le dan atención especial a los niños, a los ancianos, con sus tradiciones, con sus costumbres, con sus fiestas. Vienen de Nueva York, llegan de California, van de Nesa, de la Ciudad de México, a las fiestas de los pueblos. No pierden sus costumbres, sus tradiciones. No hay asesinatos en las comunidades indígenas de Oaxaca. Es raro y tiene que ver con los problemas agrarios, con los problemas de límites de los pueblos que vienen de lejos, y hemos estado buscando que haya conciliación. Pero hay mucha armonía, mucho amor en los pueblos, en las comunidades. El 80% de la propiedad en todo Oaxaca es social, son tierras comunales. Nunca hubo predominio de haciendas. Todo esto influye mucho. Sí había una zona de castigo durante el Porfiriato, Valle Nacional, por la cuenca del Papaloapan, pero en el resto del estado, que además es muy grande Oaxaca, creo que es el quinto estado con más extensión territorial del país. Entonces, ahí hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, como la hay en todo México. Nada más que sí avanzó el racismo en el país, y en algunos lugares, en algunas regiones, se negaba la identidad, el origen indígena, la lengua, las costumbres, la organización social se fueron perdiendo, porque era sinónimo de atraso y había que civilizarse, entre comillas, como si los pueblos originarios no hubiesen heredado el arte, la cultura, el conocimiento astronómico, el conocimiento sobre la hidráulica, la arquitectura, la escultura de las grandes civilizaciones que florecieron en el México antiguo. Entonces, que adelante, hay que seguir luchando, y hay que seguir luchando por eso, ¿sí? Por fortalecer esas tradiciones, esas costumbres, que no se pierdan, que no se deje de hablar la lengua originaria. Hay lugares, es lamentable, en donde ya, ahí en Oaxaca, ya solo los más ancianitos hablan la lengua originaria, porque son muchas lenguas y variantes, porque una cosa es el zapoteco de los valles centrales y otra cosa es el zapoteco de la Sierra Norte, el zapoteco de la Sierra Sur, el zapoteco del Istmo, y otras lenguas que ya nada más los de más edad. Yo ahora le he recomendado a Salomón que los ponga de maestros, que los llame, que les apoye
para que a los jóvenes les vuelvan a enseñar. O sea, una recuperación de la lengua que está desapareciendo en algunos casos. Pero pues eso es lo que puedo comentar. Lo otro, pues a lo mejor mañana, ya saben nuestros paisanos migrantes, se va a poder votar. Solo una aclaración para que no vaya a malinterpretarse. Se va a poder votar en los consulados, pero no van a estar los funcionarios de los consulados. Es como ir a votar aquí a una escuela, que no van a estar los maestros, nada más es el sitio, porque quienes van a estar a cargo del proceso son del INE. O sea, nosotros estamos dando facilidades, pero no van a estar los funcionarios del Servicio Exterior. No van a haber cónsules, para que no se malinterprete. Es nada más, como nuestros paisanos reconocen dónde está el consulado, que sepan que ahí va a haber casilla, ahí se puede ir a votar, pero quienes van a estar a cargo del proceso son funcionarios del INE. No tiene nada que ver el gobierno y en este caso el Servicio Exterior. Vamos. Gracias, señor presidente. Son dos temas relacionados con la precarización laboral de los periodistas en México. El primer caso involucra a un medio de comunicación que usted supongo que conoce bastante bien, se llama Latinos. Esta plataforma digital Latinos, que se creó en 2019, no sabemos exactamente por quién, aunque las versiones periodísticas más consistentes identifican a Roberto Madrazo Pintado y a Federico Madrazo como los principales inversores de ese medio, también al exgobernador Silvano Aureoles y a uno de los hijos de Patricia Olamendi y Miguel Alonso Raya. No tenemos información respecto de eso, pero esta empresa ha estado cometiendo terrorismo laboral en contra de sus empleados desde el mes pasado. Y le informo, bueno, esto no es un chisme, esto no son oídas, nada más para aclararlo. Yo, además de periodista, soy académico y formo parte de un cuerpo de investigación internacional que analiza la pauperización, la precarización laboral de periodistas en diferentes partes del mundo. Esta investigación forma parte de este asunto. Me llegaron denuncias de trabajadores de Latinos, quienes me señalaron que a partir del mes pasado, el mes de abril, la empresa que les pagaba su sueldo los convocó para informarles que a partir de esa fecha, el 16 de abril, las condiciones laborales en las que trabajaban todos los empleados de Latinos, reporteros, camarógrafos, editores, redactores, gente de personal de administración, tenían que someterse a una nueva dinámica. Durante los últimos 5 años, ellos tenían un sueldo mensual, pues con prestaciones, IMSS, Infonavit, etc. A partir del mes de abril, los obligaron a firmar contratos temporales por 6 meses, eliminando de tajo, sin ninguna explicación y sin mediar de ninguna manera la autoridad laboral, les eliminaron todas las prestaciones, les quitaron el Seguro Social, les quitaron el Infonavit, les quitaron las prestaciones de sus sueldos y cambiaron su régimen impositivo de trabajadores de base a colaboradores eventuales. En este caso, de acuerdo con las denuncias que recibimos por parte de trabajadores de Latinos, ha habido una arbitrariedad por parte de la empresa que en algunos casos, de acuerdo con lo que nos han revelado, pues supone pues violaciones a la Ley Federal del Trabajo, pero también violaciones a las reglas tributarias. ¿Por qué? Porque los trabajadores de Latinos, los empleados de esta empresa, alrededor de 100, de acuerdo con las versiones que tenemos, van a cobrar a partir del mes de mayo a través de 3 diferentes empresas que van a aportar 1/3 de su sueldo cada una para que puedan los trabajadores contar con su percepción. Esto, de acuerdo con las denuncias que recibimos, es una violación flagrante a la Ley Federal del Trabajo, porque un empleado, un trabajador, no puede recibir el perjuicio de la conculcación de sus derechos laborales de manera unilateral, como lo está haciendo Latinos. También me informan que se eliminaron por completo las prestaciones como el seguro de gastos médicos, el seguro de alimentos, las prestaciones para viajar a las giras de trabajo. Ahora los reporteros de Latinos pues tienen que poner de su bolsa para hacer coberturas periodísticas. Incluso, me dicen, les eliminaron el servicio de comedor, un comedor que se ubicaba en el 7º piso del edificio que esta empresa, que este medio de comunicación tiene en la colonia Nápoles de la Ciudad de México. Estas denuncias más bien que fueron anónimas, fueron revisadas por un servidor y confirmadas por un servidor. Sin embargo, la empresa o el medio de comunicación se negó a dar a conocer su postura sobre estas anomalías. Esto significa un grave atentado a la circunstancia de los 100 trabajadores, del centenar de trabajadores de este medio de comunicación Latinos, que, como le digo, tiene el deshonroso honor de ser uno de los medios más opacos del país. Nadie sabe quién lo dirige, quién lo coordina, quién lo financia, cómo se financia y desde qué perspectivas actúa. Esta denuncia que publiqué en mi canal de YouTube, que se llama como yo, Luis Guillermo
Hernández, Sexta W, pues generó un debate muy intenso. Me señalaron que ha habido muchas otras anomalías de índole laboral, pero también de índole tributario. Prácticamente Latinos opera en la absoluta anarquía en términos impositivos. Y mi pregunta en este primer caso es si hay alguna autoridad laboral o de la Secretaría de Hacienda o del SAT que pueda intervenir para saber, uno, por qué se están triangulando recursos, por qué una empresa tiene que utilizar 3 diferentes denominaciones fiscales para pagar el sueldo de sus empleados, por qué se conculcan los derechos laborales de los trabajadores de Latinos y por qué estas empresas, que en este caso, de acuerdo con algunas versiones, tiene su base legal en Estados Unidos, operan en México con este régimen de opacidad, señor presidente. Bueno, ahí hay que ver lo que tiene que ver con los trabajadores, básicamente, ayudarlos, protegerlos, pero ellos tienen que participar. Es difícil porque se exponen. Se tiene que pensar en eso. Pero sí hay forma, si presentan denuncia, de ayudarlos. Sí hay manera de ayudarlos. Más adelante, o sea, para que no se vaya a pensar de que es una represalia. No, nosotros no perseguimos a nadie. Y ya sabemos quién es Loret de Mola, ya lo sabe, y ese era el propósito, que lo supiera más gente. Ya sabemos que ha hecho muchísimo dinero y son estos personajes como la señora Amparo Casar, como Claudio X, como Aguilar Camín, como Krause, ¿no? Que tienen una doble moral. De repente hacen reportajes en contra de alguien y lo acusan de corrupción o de acumular fortunas. En el caso de Loret, nosotros lo hemos padecido como familia. ¿Sí? Ha tenido ese propósito. Pero es un personaje muy inmoral. Entonces, no pasa nada. Antes tenían un poco más de credibilidad porque no se sabía quiénes eran. Pero cuando se empieza a dar a conocer aquí y no es ninguna calumnia, no es un falso testimonio de que tiene 6 departamentos y que vive en un departamento en una de las zonas más exclusivas de México, que hasta deberían de quitarle la calle, digo el nombre de la calle, se llama Rubén Darío, un gran poeta, le deberían de poner Enrique, sí, Carlos Salinas de Gortari, porque pues estamos hablando de unos departamentos en donde viven los potentados, los machuchones, y algunos que han hecho su trabajo con esfuerzo, de conformidad con la ley, que merecen respeto. Pero también ahí viven los nuevos ricos, todos los que han hecho dinero al amparo del poder público, con estos trabajos, ¿no?, de mercenarios del periodismo. Y una casa de descanso en Valle de Bravo que es paradisíaca, o sea, como gran señor, y otros bienes. Pero ¿cuánto gana? Como 2 millones, 3 millones mensuales. Es el caso de cuando el Fobaproa, bancos quebrados, banqueros ricos. Ya son empresas en donde ellos siguen manteniendo el mismo tren de vida y los de abajo, los trabajadores, maltratados, porque así son. Entonces, en el caso de los trabajadores hay que ayudarlos. En el caso de Loret ya ha sido muy apapachado. Hay una circunstancia, en este caso particular, presidente, hay una circunstancia que me parece muy ruin. Loret o Víctor Trujillo, la gente que dirige el portal, este portal, que no puede llamarse periodístico, pues tienen sueldos muy altos, estratosféricos en algunos casos, pero sacrifican a los reporteros, a la base, a los de a pie, que están atrapados en la circunstancia de un ecosistema mediático que ya no tiene capacidad para darle trabajo a todos. Y me parece que esa circunstancia es una ruindad, porque sacrifican al eslabón más débil de la cadena de los medios de comunicación. Porque son también muy cicateros los jefes de estos conductores.
No hay que echarle la culpa a Loret, ¿sí? Bueno, pues es tan cómplice como permitir que Sí, le pase pero, eso a los reporteros, ¿no? pero A sus como se reporteros. dice en mi pueblo, hay nivelitos. O sea, porque siempre nos acostumbraron, ¿sí?, a echarle la culpa al de abajo. El de arriba no sabe, seguramente no está informado, tiene buenas intenciones, pero lo engañan. No. Es de arriba para abajo. Entonces, ¿qué es lo que buscan el dueño de un medio de estos? Golpear. Sí, entonces busca tener contratos en el gobierno, jugosos contratos en el gobierno, están dedicados al tráfico de influencia. El medio es para extorsionar. El medio es para extorsionar, para chantajear. Entonces, en ese esquema necesitan a un profesional del chantaje, a un mercenario, ¿no?, que le dé miedo, ¿no?, de esos temibles, que sea capaz de todo, de mentir las veces que sea necesario. Una gente que piense que la moral es un árbol que da moras. Entonces buscan así. Decía Maquiavelo, vale más ser temido que ser amado. Entonces buscan a un temido. Uno, nada más, porque incluso el ayudante que tiene Ciro, el ayudante que tiene Loret, el ayudante gana 10 veces menos o 20 veces menos. Ya no hablemos, sí, de un reportero, de un camarógrafo. Estos se rayan, ¿verdad? Porque nada más les importa a uno. O sea, se ha personalizado. La señora Azucena estaba en Milenio, le ofrecieron en Latinos que le iban a pagar muchísimo. ¿Por qué? Porque la señora Azucena tiene sus características específicas. Es lo que necesitan. Nada más que en ese entonces ella quiso seguir en los dos medios y le dijeron en Milenio que no, que nada más había si se iba a Latinos, pero que ya no iba a poder estar. Y se quedó. Pero van buscando estas personalidades que ganan muchísimo, pero el resto gana muy poco. Y cuando viene un ajuste, porque ya también a los dueños no les funciona, porque pues ya no les ayudan en el chantaje, ya no hay credibilidad, son muy mentirosos. Lincoln decía, al pueblo se le puede mentir una vez, 2 veces, pero no se le puede mentir toda la vida. Textualmente, al pueblo se le puede engañar, decía, una vez, 2 veces, pero no se le puede engañar todo el tiempo. Entonces, hay que ayudar a los de abajo y hay que plantearse ustedes también el qué hacer hacia adelante, porque eso ya cambió, ya no va a ser igual. Ellos están pensando en que van a regresar por sus fueros y que todo va a ser como antes. Ya no va a ser igual. Ya no voy a estar yo, pero ya esto ya cambió porque el pueblo así lo decidió. Y ya hay reacomodos. Entonces, ¿qué pasa con el periodismo, que es un noble oficio? ¿Y qué va a pasar con periodistas? O sea, ¿cómo van a garantizar su sustento en una circunstancia nueva? Por ejemplo, la distribución, que son cuestiones que ustedes deben de discutir, de debatir, de el gasto de publicidad del gobierno. O sea, ¿por qué se va a concentrar? ¿Por qué no se va a transparentar y que sea para todas y todos? Es un tema pendiente. Y los cambios que se están dando, el que ahora existan los portales o los programas de redes, todo eso, porque no van a poder seguir así, sea quien sea, ya esto es completamente
ya distinto, porque no toco madera, no me meto. Pero en cualquier circunstancia, esto ya se echó a andar. Y hacia adelante se van a seguir dando los cambios. Y hay que ir aceptando la nueva realidad, que fue el problema que ellos enfrentaron. Además, porque la mente conservadora pues no busca cambios, busca mantener el statu quo. Pero ya es otro México, ya es otra manera de pensar, ya cambió la mentalidad de nuestro pueblo para bien. Entonces todos estos trabajadores tienen que verlo. Y no es un asunto de represalias, para nada. Yo les comentaba, se enojó Ciro precisamente, porque al principio del gobierno, no por culpa de ellos, sino por culpa de las empresas, o hicieron mal la contabilidad y quedaron debiendo al SAT. Entonces se habló con ellos, pónganse al corriente, ya, y se pusieron al corriente. Le dio coraje porque ya pasado el tiempo lo dije, pero como a mí no me da coraje lo que él dice un día sí y el otro también, o sea, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. El segundo tema, el segundo caso de este asunto es todavía más triste y delicado, porque involucra a un semanario extinto ya, que fue parteaguas en el periodismo mexicano de la segunda mitad del siglo XX, la revista Proceso. En la revista Proceso está ocurriendo una circunstancia muy parecida a la que referí en Latinos. A partir de la llegada de la última dirección de la revista a cargo de Jorge Carrasco, han ocurrido una serie de anomalías también de índole laboral, también conculcando los derechos de los trabajadores de esta empresa que está pues prácticamente en sus momentos de última agonía. De acuerdo también con denuncias que me acercaron compañeras, compañeros de esta publicación, a partir de la llegada de Jorge Carrasco a la dirección de la empresa, comenzó un proceso de liquidación masivo de trabajadores. Cuando llegó Jorge Carrasco hace 3 años, no tengo la fecha precisa, eran 130 más o menos empleados en general de la revista. Hoy quedan menos de 50. Secciones como espectáculos, fotografía, han sido prácticamente desmantelados, pero lo grave en esta circunstancia que vive la revista Proceso es la forma en la que están, entre comillas, liquidando a los trabajadores de la empresa. Si hay un representante de Proceso en este salón, no me dejará mentir respecto de la circunstancia en la que están ocurriendo estas liquidaciones. Le están obligando a los trabajadores de Proceso a recibir liquidaciones de por lo menos el 10% de lo que les correspondería por ley para sus liquidaciones. Trabajadores que en algunos casos tienen hasta 30 años de antigüedad en la revista, a quienes les dicen, tenemos 100,000 pesos para darte de liquidación, los tomas o los dejas. En esta idea del terrorismo laboral, a la que hago referencia, señor presidente, que me parece indigna, pero sobre todo me parece ilegal. Trabajadores que por amor a una camiseta, por este malentendido amor a la camiseta que a muchos periodistas les inculcaron en las redacciones para someterlos, para arrodillarlos, se niegan a demandar a la empresa para obtener las liquidaciones que les corresponden. De acuerdo con las denuncias, esta mecánica de violentar los derechos laborales en la revista Proceso también ha pasado por la misma circunstancia: no pagar el seguro social, no pagar las cuotas del Infonavit, no pagar los gastos a los que tiene derecho la plantilla laboral. En este caso, en el caso de la revista Proceso, además de esta circunstancia laboral, hay otra cuestión que me parece muy importante de mencionar. La nueva dirección de la empresa ha sido prácticamente omisa ante esta circunstancia. Como marca la ética periodística, yo busqué directamente al director de la revista, a Jorge Carrasco, para plantearle estas denuncias y plantearle este panorama, y él me contestó que él pues no tiene conocimiento de esta circunstancia porque eso le está trabajando el área de administración, un área que prácticamente está desmantelada y que hoy es operada por gente cercana a Julio Scherer Ibarra, quien es en los hechos el nuevo dueño de la revista Proceso. De acuerdo con estas denuncias, desde las oficinas del propio Julio Scherer han estado saliendo los recursos económicos para estas liquidaciones anómalas, ilegales, en las que están atrapados una buena parte de los trabajadores de Proceso. Esta denuncia me parece muy grave, no solo porque estamos hablando de un medio legendario en la dinámica periodística nacional, sino también porque supone la normalización, señor presidente, de esta circunstancia, la precarización del trabajo de las periodistas y los periodistas, que impacta directamente en la calidad de la información que recibe el pueblo de México y que debería garantizarse, y que de hecho se garantiza en la Constitución mexicana. ¿Qué va a pasar con estos medios como Proceso, que violan flagrantemente la ley laboral, que violan flagrantemente los derechos de sus propios trabajadores, pero siguen operando bajo un esquema de aquí no pasa nada y esto está bien? Pues es muy lamentable esta situación. Yo me
abstengo de opinar porque me produce pues tristeza, porque veo a don Julio y yo lo quería mucho, lo quiero mucho. Es un gran periodista. Fuentes llegó a decir, Carlos Fuentes, que don Julio era el Francisco Zarco del siglo XX. Y lo conocí y era una gente excepcional. Y además, precursor de un periodismo de los últimos tiempos, verdaderamente autónomo, independiente. Un periodismo, sí, distante del poder y cercano, si no tanto al pueblo, a la verdad. Entonces, es lamentable que esté en esa situación su revista. Él ayudó muchísimo, mucho, sobre todo en la denuncia de actos autoritarios. No se caracterizaba mucho el proceso en su mejor época por ayudar a los pobres. En eso, en los últimos tiempos, en primer lugar, lo tiene La Jornada. Es el periódico más cercano a los movimientos sociales, a los más desposeídos, el mejor defensor de las causas del pueblo. Pero eran los dos medios en aquellos entonces, cuando nosotros nos formamos, cuando nosotros hacíamos política desde la oposición, esos dos medios. El Reforma no nos tomaba en cuenta y luego estaba en contra de nosotros, o sea, y siempre ha estado en contra de nosotros, y casi todos, pero estos dos. Ahora es muy importante el trabajo que hacen ustedes, y en redes hay unos escritores buenísimos. Hay un señor, Eric Gutiérrez, y hay otro señor que me voy a acordar de él, buenísimo. Y Eric ya debe tener sus años, ¿verdad? Sí, es grande. ¿Ya es grande? Sí, pero parece un jovencito, o sea, idea fresca. Y hace 2 días, fíjense lo que son las cosas, salió un artículo en Reforma, que se los recomiendo, de una compañera, que es pues algo único, fue como un milagro encontrarse con ese artículo. Yo me di cuenta porque alguien lo mencionó, y por lo general, por mis ocupaciones y tengo que leer varias cosas, pues es muy difícil. Y un artículo de Reforma, o sea, le zumba, como dicen los paisanos jarochos veracruzanos, que yo lea un artículo de Reforma. Pero me llamó la atención y lo empecé a leer, de una periodista, a ver si lo encuentras, porque explica bastante bien lo que es nuestro ideal, no lo que vaya a lograrse, pero sí explica cuál es nuestra utopía, y muchos no lo han entendido. Y ella lo explica muy bien, magistralmente. Y ahora sí que ojalá y lo que ella imagina va a suceder se haga realidad, que ese sueño, esa utopía se convierta en realidad. Pero increíble, si fue iniciativa de Roberto Samarripa, ahí le vamos a quitar una rayita, le vamos a bajar una rayita, pero a ver si está a ver si está la. ¿Quién dice eso? Eso, a lo mejor un consejero. Es que están, a ver, están con esa idea. Ustedes no se dejen llevar.
por esos borregos, rumores, ustedes voladas, ustedes son mucha pieza. ¿Qué es lo que andan buscando? Parece como si no nos diéramos cuenta, ¿no? Ya llevan tiempo hablando de la violencia. Agarraron eso como bandera. Pero han caído muy bajo. Y se han asociado con ese propósito varias corporaciones, porque quieren sembrar esa desconfianza. Quisieran ver el país en llamas. O sea, son muy obcecados. De veras, apuestan a que nos vaya mal, a que hayan tragedias, en vez de estar haciendo planteamientos para seguir sacando a México adelante y a su pueblo. Se han dedicado solo a estar golpeando. Pues no ven lo que hicieron. ¿O fue una casualidad lo de narcopresidente? Sí, pero hasta fueron a buscar a Israel, que ya estaba cubriendo la guerra. Este periodista famosísimo, Tim Golden, una especie de premio Nobel del periodismo. Alguien me decía que, no sé si era muy amigo de Salinas o de Zedillo, porque estuvo aquí de corresponsal. De Salinas, sí. Salía a correr con Salinas. Pero se fue. Luego lo premiaron. Y regresó para hacer un reportaje cuando detuvieron y se liberó al general Cienfuegos. Y se volvió a ir. Y volvió a regresar para calumniarme. Y luego el New York Times. Y luego Anabel. Con una desfachatez supina, sin dar una prueba. Pura mentira. El distintivo de ese bodrio es la calumnia. Pero ustedes creen que el Premio Nobel del Periodismo y el New York Times y Anabel no tienen que ver con la política y con las agencias del gobierno de Estados Unidos. Entonces, arman todo eso con ese propósito. ¿Mande? Sí, buscar, están trabajando conjuntamente con el INE y con los gobernadores, la secretaria de Seguridad Pública, el almirante Ojeda, el general Sandoval, el comandante de la Guardia Nacional, todos juntos. Y ya se informó que va a haber protección. Pero ¿ustedes creen de que esto satisface a nuestros adversarios? No. Porque ellos están buscando que nos vaya mal. Es temporada de sopilotes. El sopilote, que es náhuatl en Tabasco, se conoce como chombo, porque es maya chontal. Por eso hay que defender el habla de nuestros pueblos.
No es decir, sopilote está bien dicho, no. Sopilote está bien dicho en una región, si se entiende muy bien, pero en Tabasco es chombo. Entonces, ¿es tiempos de sopilote o tiempos de la chombada? Están más sofisticados. Son los buitres, ¿no? Entonces, están en eso. Están en eso. Pero bueno, esperemos, deseamos que no haya violencia. Y estamos haciendo todo para lograrlo. Antier, por ejemplo, el New York Times sacó un reportaje sobre eso. ¿Y quién lo reprodujo de inmediato? Jorge Ramos, en el Reforma. Y todos los que forman parte del bloque conservador, que son voceros del bloque conservador. Entonces, esto lo explico para la gente que nos está escuchando, ¿sí? Pero también para ustedes, porque les comprendo. Imagínense cómo se abstrae uno de esta atmósfera tan cargada de mentiras, sin protección. Es lo que les decía yo a los que tienen la necesidad de tomar un taxi en la ciudad, que van escuchando. Hace 3 días me pasó algo, venía del aeropuerto y se acercó un carro y era uno de estos servicios, un Uber de Ecatepec, y contentísimo, ¿no? El del Uber, saludándome, muy cariñoso, pero el que venía atrás, sacó de inmediato un teléfono, ¿no? Y ya. Creo que ese mismo día o al día siguiente, al revés, pero este era un taxista, se acerca al carro y la familia que venía con él, a los que trasladaba, alegrísimos de verme, y sacan cámara para tomar, y él hace así, el taxista hace así, y los pasajeros alegres. Así es esto. Entonces, cuidado, vamos a tener protección, vigilancia, que no se adelanten. Es que están muy nerviosos nuestros adversarios. Yo nunca había visto tan descompuesto a Claudio X González. No, sí, Aguilar sí, hace como 3 años que me mentó la madre y eso, pero tampoco era un asunto público, era una reunión cerrada que se filtró el video, y ahora pues hasta se sinceró, ¿no? El apapacho. No, pero Claudio no hablaba. Lo que hacía era que transcribía lo que decía mi amigo veterano que cuenta chistes, que no nos quiere, sí, que Catón, y ponía él, ¿no? Claudio. O otro que es seguidor de Aguilar Camín del bloque. Zuckerman es seguidor de Aguilar Camín, pero no. No, pero ese es otro parte. No, uno que es del Universal, el que puso ahí, que enseñó el cobre, cuando lo de Mañez. Ese. Sí, ese. Estos están pero enojadísimos. No sé qué les está pasando. Y ya, pues otros, ya ni hablar, ¿no? Ya me imagino. Sería bueno ver qué pusieron. Bueno, no me puedo meter en eso, ¿no? Pero están muy enojados. A ver tú.
ciudadano de NTN 24, la violencia política, como usted bien lo ha dicho, es real. Y en ese sentido, a principios de abril, desde aquí se reportó al menos 15 asesinatos de candidatos, y al día de hoy, en contraste, organizaciones civiles y también consultoras reportan al menos 701 agresiones en contra de candidatos, pero también aspirantes políticos y funcionarios, y de ellos 225 asesinatos. De esos asesinatos o de esas víctimas de homicidio, 34 eran candidatos. ¿Qué es lo que hace posible todavía, presidente, el que pese a este gran operativo de seguridad que ha sido desplegado en este proceso electoral y también la protección a más de 500 candidatos y aspirantes en estas elecciones, continúen ocurriendo actos de esta violencia, además cada vez más crudos a plena luz del día? ¿Considera que el narcotráfico y el crimen organizado continúa eligiendo y poniendo y quitando candidatos? ¿Qué medio eres tú? NTN 24 de Colombia, es el canal internacional de RCN. ¿De Colombia? Sí. Mira, dijiste 34 asesinatos, ¿no? De reportados candidatos. hasta el día de hoy de candidatos y 225 en total, pero aspirantes también Sí, funcionarios pero 34 políticos. candidatos. Sí. Mira, aquí está la secretaria de Seguridad Pública, que te va a decir que es muy triste, porque aunque se tratara de uno, duele. Claro. Porque no es un asunto cuantitativo, es un asunto humano, cualitativo. Pero para que veas las diferencias, ¿no? Y todo esto tiene que ver con el movimiento conservador, que no solo se da en México, sino en todo el mundo. Y con los medios, supuestamente de información, que son de manipulación, que no solo los padecemos en México, sino en Colombia, en Argentina, en España, en Estados Unidos, en todos lados. Pero nada más quiero que nos diga la secretaria de Seguridad. Si hay coincidencia en esa cifra. Sí, sí hay coincidencia. Nada más lo único que quiero es que les digas cuántos candidatos lamentablemente han sido asesinados. Además, Porque candidatos... ella sostiene 34. ¿Tú qué información tienes y cuáles son las pruebas y si les puedes dar a ella toda la información? Nada más decir que estas son cifras de la consultora Integral y que habla de candidatos no solamente de la oposición, sino también inclusive de Morena. Sí, con permiso, presidente. A la fecha han ocurrido 8 homicidios de personas candidatas registradas oficialmente ante el INE o ante los institutos electorales locales. Esto es el número oficial de candidatas y candidatos. También, como ya se ha informado aquí, hubo 4 lamentables homicidios de precandidatas, es decir, personas que estaban registrados oficialmente ante sus partidos, pero no alcanzaron a tener una inscripción oficial. También ha habido, lamentablemente, 10 homicidios de personas aspirantes, no registradas oficialmente ante sus partidos ni ante el INE, pero que en algún momento fueron mencionados para un cargo o ellos mismos dijeron aspirar a algún cargo de elección popular. Y con mucho gusto entregamos la información sobre cada uno de los lamentables decesos que han ocurrido de esto que le acabo de decir. Y efectivamente, por ejemplo, hay un caso, por ponerle un ejemplo, en Jalisco, donde una persona fue encontrada sin vida en un vehículo. Nosotros lo teníamos como un homicidio y la Fiscalía del Estado dijo, no es un homicidio, la persona tuvo lamentablemente un infarto en ese automóvil y así, pues bueno, quedó la cifra en 8 personas. Entonces, con mucho gusto, para cumplir con la instrucción del presidente, le damos las cifras. Pero ya viste que sí hay una diferencia. Hay una diferencia, pero ¿cabe la posibilidad de que no se hayan registrado ciertos asesinatos o no? No, es que los homicidios tienen que registrarse. No hay cifra negra. O sea, hay 2 delitos que no tienen prácticamente cifra negra, que se apegan mucho a la realidad: el homicidio y el robo de vehículo. Por ejemplo, secuestro, violaciones, robo, ahí hay cifra negra, porque no todos denuncian. Pero el caso de un homicidio, y más como está la situación, esto que estoy explicando, de que quisieran que hubiesen muchos homicidios, parece mentira, pero están administrando el dolor humano por cuestiones politiqueras, ni siquiera por cuestiones políticas, porque lo que están defendiendo son privilegios que tenían y que perdieron. Lo que están defendiendo es que continúe la corrupción que había, y eso los lleva a mentir y a cualquier cosa. Pero no solo es tu caso, o sea, por esa información. Además, si lo revisas, te vas a encontrar de que tú llegas a 34 homicidios y vas a ver las fuentes
Pero resulta que todas esas organizaciones están vinculadas al bloque conservador. Incluso agencias financiadas por el gobierno de Estados Unidos, hablando en plata. Entonces, hay que tener cuidado, pero no solo es tu caso o el caso de otros periodistas, es el New York Times. Imagínate, si tú ves a los internacionalistas conservadores de México, todos sacando mensajes en Twitter diciendo, el New York Times, en su primera plana, pues sí, es que predomina el sensacionalismo, el alarmismo, el amarillismo, porque lo que está en el fondo es una lucha, una confrontación entre dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Eso es lo que está en el fondo. Ahora, presidente, por otra parte, si contrario a lo que dicen las encuestas, la candidata Claudia Sheinbaum no resultara ganadora en los comicios del domingo 2 de junio, ¿desde su gobierno ustedes aceptarían esos resultados o cabría la posibilidad de que exista una duda por la desconfianza hacia las autoridades electorales? Eso diciendo que hoy en día la candidata de Sigamos Haciendo Historia es la puntera según los resultados. Es que ya son otras condiciones, ya es otro México. Ya no hay fraude. Es que a nosotros nos robaban las elecciones. Hoy hay confianza en la autoridad electoral. Sí, pero además no solo es confianza en la autoridad electoral, es confianza en el pueblo. El pueblo de México está muy politizado, muy concientizado, muy despierto. Nosotros, cuando no creían que se iba a poder llegar a la presidencia para impulsar una transformación, nos decían, algunos de buena fe, nos decían, no se va a poder nunca. Porque sí, los dados estaban cargados, siempre, y las cartas estaban marcadas. Y era común el fraude. Y nosotros lo padecimos. Y muchos, yo me acuerdo en la elección del 12, tuve que escribir un libro que se llama No decir adiós a la esperanza, para animar a la gente. No a los campesinos y a los obreros y a la gente del pueblo, esos no se desaniman tan fácilmente. Pero sí hay sectores de clase media, progresistas, que tienen que ir hasta el psiquiatra. Son poco optimistas, mujeres, hombres de poca fe. Y un luchador social tiene que ser idealista, tiene que buscar la utopía, como decía el maestro Galeano. La utopía es lo que está a 10 metros de uno y camina uno hacia allá, hacia ese ideal, y ya cuando va uno llegando se aleja y hay que seguir caminando. Entonces, ¿qué cosa es la utopía? Es lo que nos hace caminar, es el ideal. No se puede hacer nada sin un ideal, sin una doctrina. Entonces, muchos se desanimaban, decían, no se va a poder. Y nosotros decíamos, sí, sí se va a poder, nada más que lleva tiempo. Y por eso fue la revolución de las conciencias, un trabajo que se hizo desde abajo y entre todos, millones. Y eso llevó a un cambio de mentalidad, y cuando cambia la mentalidad cambia todo. Y eso nos permitió, de manera pacífica, sin violencia, por la vía electoral, iniciar la transformación. Entonces, por eso estamos seguros de que vamos a salir adelante. Hemos enfrentado a mafias de poder económico, político, y con el apoyo de nuestro pueblo. El motor del cambio es el pueblo. Esa es otra situación muy peculiar. Ellos no creen en el pueblo. Y es un grave error. Ya no hablemos que le tengan amor al pueblo. No, para ellos el pueblo no existe. No saben comunicarse con la gente. Y le tienen un profundo desprecio al pueblo. Entonces, eso es lo que
me lleva a asegurar de que no va a haber ningún problema, porque ya no es un asunto de dinero, ya los medios ya no tienen el mismo impacto que tenían antes. Es que antes era guerra sucia. Ayer hablaba yo de estos publicistas mercenarios muy perversos, inteligentes hasta para la maldad. ¿Cómo se llama? ¿El estadounidense? No, el publicista. Dick Morris. Jim Morris. Dick Morris. Dick Morris. Y luego Antonio Solá, que es el español también. Sí, pero ese de segunda, digo con todo respeto. Pero no, el Morris, ese fue el que acuñó la frase López Obrador, un peligro para México. ¿Y por qué pegó esa frase? No porque fuese la gran cosa, sino porque se repetía y se repetía y se repetía, y no habían en ese entonces redes sociales. Y la mafia del poder acaparó a todos los medios, sobre todo a las televisoras, la Televisa en particular. Entonces, imagínate, día y noche, periódicos, con excepciones honrosas, radios, todas las estaciones de radio, las televisoras, porque hasta eso, en ese entonces Azteca no se portó tan mal. Fíjense lo que son las cosas, la vuelta que da la vida. Pero Televisa, con todo. Una vez nos cortaron nuestro mensaje en el 12, no, en el 6, alegando de que no le habíamos pagado por adelantado. Y nos dejaron como 10, como 12, de 1 a 2 semanas sin nada, al mismo tiempo que estaba toda la campaña, toda la guerra sucia de López Obrador, peligro para México, al mismo tiempo. Y no solo del gobierno, sino violando la ley, los consejos coordinadores empresariales. El papá de Claudio X González, y la Coparmex, Sabritas. ¿Hay Sabrita ya en Colombia? ¿Sí hay? Presidente, querría hacerle una pregunta. Hay que tener cuidado con eso, porque no es que haga mucho daño, aunque tiene bastante sal, pero es muy cara. O sea, es mejor comprar la papa, ¿sí?, partirla, ¿sí?, y ahí hacerla ahí, y sale muchísimo más barato. Hay que cuidar la economía popular. Y finalmente, igual que para México, Venezuela celebra este año elecciones presidenciales, serán el 28 de julio, pero a diferencia de nuestro país, en Venezuela este proceso ha sido cuestionado porque se considera que no ha sido democrático, libre o justo, con la violación de los acuerdos de Barbados firmados en octubre pasado entre la oposición y entre el régimen de Nicolás Maduro, con la presencia de países como Noruega y también Estados Unidos, y también la inhabilitación de la principal líder opositora, María Corina Machado, y después el impedimento de la inscripción de quien fue designada para sustituirla, Corina Lloris. Además, han continuado las detenciones, desapariciones de no solamente de opositores, sino también de activistas y de defensores de derechos humanos. En este panorama, y faltó decir que tampoco dejaron inscribir a un gran porcentaje de la población venezolana migrante que se encuentra fuera del país. Ante este escenario, usted, desde aquí como presidente de México, ¿siente preocupación de que este proceso no pueda ser realmente democrático, libre y justo como se esperaría en una democracia? Pues no, estoy muy informado. Sé que van a haber elecciones, pero no sé exactamente cuándo. ¿Cuándo son las elecciones? El 28 de julio. ¿Julio? Sí. Sí. Pues ojalá y se pongan de acuerdo y sea el pueblo de Venezuela el que elija a su autoridad. Eso es lo que yo deseo. Nada más, no tengo mayor información. ¿No hay preocupación por el panorama que le comento? De las inhabilitaciones, desapariciones, detenciones. Es que no me quiero meter en eso porque es inclinarme a favor de un grupo y en contra de otro. Entonces, no acostumbres como si me meto a ver qué está pasando en Estados Unidos. Pero entonces a favor de la ciudadanía venezolana. Ah, sí, eso sí. Sí. A favor de los pueblos de nuestra América y de todos los pueblos del mundo. Nosotros somos del partido